Esta es la cuna de la civilización occidental, con Grecia al oeste, Asia Menor al este y docenas de islas entre ambos territorios. Los habitantes de esta región están unidos por el mar Egeo y siempre fueron marineros aventureros que crearon leyendas de dioses y héroes. Algunos académicos actuales tienen sus reservas sobre la existencia histórica de Troya. Los historiadores del mundo antiguo nunca dudaron de la realidad de los hechos de la guerra de Troya. Herodotus, Thucydides, and most other major figures of the Greek and Roman world assumed that the Trojan War was a historical fact. Aquí, en una playa semejante a la de Troya, el profesor de historia clásica, Robert Garland, nos relata. Well, it all began with the gods, as things of great moment tended to in the ancient world, and it began with the wedding of Peleus and Thetis, destined incidentally to be the parents of Achilles, the greatest of the Greek warriors at Troy. And they invited all the celebrities of the ancient world, all the gods, all the goddesses, except one. They didn't think it was a very good idea to invite discord. Pero la discordia se presentó a la boda de todas maneras. Ella ofrece una manzana dorada en la que se han grabado las palabras para la más hermosa. Tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, reclaman la manzana y le piden a Zeus que sea el juez. Este se niega sabiamente y designa a Paris, el apuesto príncipe de Troya, para que realice la tarea. And as often happens, each of the contestants offered a bribe. The one he gave the prize to, Aphrodite, offered him the bribe of the most beautiful woman in the world. But there was one problem. That woman was married. She was Helen, married to Menelaus, king of Sparta. Paris se va a Esparta, fingiendo ocuparse de un asunto oficial de su ciudad. When Menelaus, his host, was absent, he eloped with Helen back to Troy, and thus unleashed the fury that would become the Trojan War. Menelaus appealed to his brother Agamemnon, who was the overlord of the Greeks at that time. And Agamemnon summoned together all the Greek cities, all the kings, for a war of revenge to right the wrong that had been done to his brother. 1000 naves se reúnen, pero los dioses hacen que cesen los vientos. Con el fin de aplacar a los dioses, Agamenón se ve obligado a hacer un alto sacrificio, asesinar ritualmente a su propia hija. El viento vuelve a soplar, la flota zarpa y así comienza la guerra. Los griegos acampan fuera de los muros de Troya y durante los siguientes 10 años se forjan y destruyen héroes en el campo de batalla. Entre estos se encuentran Aquiles, el celebrado guerrero griego, y Héctor, el campeón troyano por excelencia. As the war began to drag on in the 10th year, and it looked as if there was no end in sight, so the Greeks devised the ruse of the Trojan horse. The Greeks sailed off, and the Trojan horse was left outside the walls. The Trojans broke their walls down to let the horse enter, stuffed full as it was with Greek soldiers. And in the night, as the Trojans were celebrating, down came the Greeks out of the wooden horse, let in their companions, and proceeded to rape, pillage, and destroy. Many acts of vandalism were committed in that time. Priam was slaughtered at his own altar. Cassandra was raped. And the infant son of Hector was thrown from the walls of Troy, his brains dashed out. And even then, after Troy had been totally destroyed, the end was not in sight. As we know from the Odyssey, Odysseus was to wander for many years before he got home. Agamemnon returned to domestic turmoil. His wife, Clytemnestra, had been having an affair with her lover, and with him plotted the death of Agamemnon. So the homecoming of the Greeks was
for them as devastating as was the destruction of Troy. ¿Cómo puede ser cierta una historia tan fantástica? La leyenda de Troya llega hasta nosotros inicialmente desde los textos más antiguos de la civilización occidental, la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero. Sin embargo, Homero nació 5 siglos después de los hechos de la guerra de Troya. Además, se cree que era ciego e iletrado. Homer is our earliest witness for the Trojan War, and yet the Trojan War took place perhaps as many as 500 years before Homer's date. So how reliable can he possibly be? ¿Cómo podemos confiar en la historia que nos cuenta este hombre ciego sobre deseo e infidelidad, sacrificio humano, violación, sangre, guerra, destrucción y el más alto engaño? ¿Es cierta la historia de Homero sobre la guerra de Troya? Es la guerra más legendaria de la historia y la primera gran anécdota de la historia de la civilización occidental. Durante años, los académicos pensaron que solo se trataba de un mito. Pero ahora, los arqueólogos que excavan en las costas del mar Egeo afirman haber descubierto los restos de la antigua ciudad fortificada de Troya. ¿Son la ciudad y la guerra de Troya historia o mito? ¿Cómo confiar en el testigo más confiable que tenemos, un poeta ciego e iletrado llamado Homero? Esta es la verdadera historia de Troya. La historia de Troya, de Homero, se convirtió en instrumento de enseñanza del lenguaje y la literatura. Es decir, pasó a ser la base misma de la civilización occidental. En los 3000 años que siguieron, esta historia inspiró a los más grandes escritores griegos y romanos, a los artistas del Renacimiento, a Shakespeare y a los cineastas de Hollywood. Pero a lo largo de los siglos, la verdadera historia de Troya ha sido desdibujada por el mito. Y la ciudad de Troya, que ya era una ruina en tiempos de Homero, fue quedando enterrada y perdida en las arenas del tiempo. Hasta que en el siglo XIX, un rico aventurero inspirado por el recuento homérico de batallas, derramamientos de sangre, deseo y engaños, salió en busca de sus tesoros y de la verdadera historia de Troya. Batalla por la mujer más hermosa del mundo. Esta historia de héroes, sangre, deseo y engaño, original de una época anterior a la escritura, fue transmitida por vía oral durante cientos de años, hasta que el mayor de los poetas cantores griegos, Homero, la cantó de una manera tan potente que hizo que se inventara el primer alfabeto griego. La Ilíada y la Odisea de Homero fueron las primeras obras escritas de la antigua Grecia y se convirtieron en el fundamento mismo de la civilización occidental. La ubicación geográfica de Troya le confiere control sobre la ruta comercial de este a oeste. Troya tiene acceso no solo a una variedad de alimentos del Asia Occidental, sino también a otros bienes como el oro, las especias y artículos de lujo. Oeste de Troya, al otro lado de las islas griegas que salpican el Egeo, se encuentra la tierra firme de Grecia. Sus ciudades, Atenas, Esparta, Pilos, Olimpia, son hogar de dioses y héroes. Y en medio de todas ellas se encuentra la más grande y rica ciudad-estado de la Edad de Bronce, Micenas. La columna representa la casa del rey, y los leones son su poder y protección. Se trata de una potente muestra del derecho divino del rey a gobernar. A very strong statement for the incomer at the first moment he enters the citadel. Aquí, en 1876, Heinrich Schliemann realizó uno de los hallazgos arqueológicos más ricos de la historia en el interior de la Puerta del León. Una de las cosas que encontró fue una magnífica máscara mortuoria de oro. Con el estilo histriónico que le caracterizaba, Schliemann proclamó entonces: «Mis ojos se han posado sobre el rostro de Agamenón». En la cima de la ciudadela, los arqueólogos descubren restos de un palacio muy parecido al descrito por Homero.
Adentro encuentran un tesoro de opulentas reliquias y murales glorificando las guerras y conquistas de los micénicos. We have scenes, beautiful scenes of a besieged city with tall buildings and women looking out of the windows, warriors, chariots and horses. One cannot but think that these scenes reflect, or at least echo in some way, all the adventures of the Mycenaeans in southwest and northwest Asia Minor. Sobre la terraza del palacio, que mira sobre un rico valle, y más allá, sobre el Egeo, quizás soñando con conquistar Troya, el rey Agamenón celebraba banquetes con otros líderes bélicos. Homero describe uno de aquellos banquetes, celebrado al otro lado de la península del Peloponeso, en Pilos, en el reino del viejo y sabio rey Néstor, otro de los héroes de la guerra de Troya. Al proveer tales banquetes y sacrificios, el rey se presentaba como un mensajero de los dioses y dejaba sentado que su llamado a la guerra era un designio divino. Sin duda, un banquete en tal ambiente era una poderosa arma que servía al rey para atraer a los guerreros y convencerlos de que se unieran a él en una guerra contra los troyanos. Pero como último gesto para aplacar a los dioses, el rey Agamenón tuvo que realizar el más alto sacrificio, el asesinato ritual de su propia hija. Entonces, durante la historia de la guerra de Troya, Agamenón logró reunir a una coalición de guerreros micénicos. Pero mientras ésta se prepara para zarpar hacia Troya, los vientos comienzan a soplar en su contra. El oráculo le dice a Agamenón que si quiere que soplen vientos favorables, debe sacrificar a su hija Ifigenia. He did so by summoning her to Aulis on the pretext that she was going to be married to Achilles. Instead, he butchered her, and in so doing, set in train a terrible set of events that would end in his own death. Para los griegos, este era un poderoso mensaje. Poco importaba que fuera real o mitológico. En la guerra, un rey está pidiendo a sus súbditos que sacrifiquen las vidas de sus hijos. Ahora el rey, al sacrificar a su hija, se ponía en una posición similar. Quizás los griegos veían esto como un gesto democrático e igualitario. Si nosotros debemos hacer sacrificios, ¿por qué no debería hacerlo nuestro rey? Si sacrificamos a nuestros hijos, ¿por qué no debería él sacrificar a su hija? En 1000 navíos, los griegos zarpan hacia Troya, ubicada al este, soñando con obtener riqueza y honor. Pero su avasallante fuerza se ve confrontada por los fieros troyanos y sus poderosos aliados. Los dos bandos luchan durante 10 años consecutivos sin que ninguno logre vencer al otro. Finalmente, poderosos egos y fuertes desacuerdos en las filas griegas amenazan con destruir la coalición desde adentro. Esta es la verdadera historia de Troya. Los guerreros se enfrentan en el campo de batalla, gritando insultos e improperios. Los soldados atraviesan ojos enemigos con lanzas y arremeten con sus espadas, mutilando a sus opositores. Cuenta Homero que el campo de batalla se ve manchado de sangre negra. Su nombre define esta brutal edad bélica como la era heroica o era homérica. Homero describe muchos duelos, pero hay uno que retrata como el duelo por excelencia, ya que su propósito es poner fin a 10 años de guerra. Menelao, el esposo ofendido de Helena, es retado por Paris, el amante troyano de Helena. El acuerdo es que si Paris mata a Menelao, Helena se quedará en Troya y los griegos aceptarán su derrota. Si Menelao mata a Paris, el primero recuperará a su esposa, tomará una recompensa en oro de la ciudad de Troya y dejará así restituido el honor griego. Menelao y Paris cruzan sus espadas, arriesgando vida y honor para poner fin a una década de conflictos. Menelao se impone, pero cuando va a propinar el golpe mortal a Paris, este es rescatado por Homero por medio de un acto de intervención divina. La diosa del amor, Afrodita, se lleva a Paris del campo de batalla y lo arroja en brazos de Helena.
El duelo termina sin resolverse, y de la tregua estalla nuevamente la guerra. Irónicamente, el soldado más idealizado por Homero es Héctor, un guerrero troyano. Su carácter es el de un soldado y ciudadano modelo. La batalla entre los dos mayores héroes, el griego Aquiles y el troyano Héctor, es el clímax de la Ilíada y de la historia de Troya que cuenta Homero. Cuando Héctor se despide de su esposa e hijo de camino a la batalla, Homero da a entender que el final de la guerra se acerca e inclina las simpatías de sus oyentes a favor de los troyanos. Héctor ve a Aquiles lanzándose hacia él como un corcel. Aquiles arremete, su casco brilla. El guerrero golpea con su lanza, pero falla. Héctor arroja su lanza y golpea a Aquiles justo en el centro de su escudo. Luego el arma se desvía. Héctor saca su espada y se lanza al ataque, pero Aquiles posee una segunda lanza y con ella atraviesa el cuello de Héctor de lado a lado. Héctor cae al suelo y en un último esfuerzo le ruega a Aquiles que regrese su cuerpo muerto a Troya, pero Aquiles le promete en cambio dar de comer su cuerpo a los perros. Seguidamente amarra el cadáver a su carruaje, fustiga a sus caballos y comienza a correr alrededor de los muros de Troya. Homero dice que el cuerpo de Héctor termina hecho pedazos sobre el suelo de sus propios ancestros. En la última escena del poema homérico, el rey Príamo se acerca a rogar que le entreguen el cuerpo mutilado de su hijo Héctor. Yields, and the two men collapse together in an acknowledgement of their human identity. They're no longer Greek and Trojan. They're no longer deadly enemies. Instead, they are like father and son. Es aquí cuando Homero revela su misión subversiva. Termina la historia de guerra más importante de la historia con un mensaje de paz. We are all human. We are all fathers and sons. We all have attachments that go way beyond our national identity. We are human beings, first and foremost. Se declara una tregua para la cremación del cuerpo de Héctor. Se cantan lamentos funerarios. Las llamas del fuego consumen el cuerpo del héroe sobre el fondo de los muros de la ciudad de Troya. Si bien la historia homérica de Troya termina aquí, la verdadera historia de esta guerra es más larga. De pronto se percibe que los griegos se han ido y un caballo de madera se encuentra a las puertas de la gran ciudad. El símbolo más famoso de la guerra de Troya, el caballo de Troya, ha llegado a nosotros por medio de leyendas distintas a la Ilíada de Homero. Todo el mundo conoce la historia. Después de 10 años de batalla, los griegos y los troyanos aún no han decidido la guerra. Entonces, Odiseo propone un plan. Los griegos construyen un caballo de madera gigante, lo dejan como obsequio a los troyanos y se marchan. Algunos troyanos se muestran escépticos. Laoconte, por ejemplo, advierte a los demás que los obsequios de los griegos no son de fiar. Según el mito, él y sus hijos son entonces acallados por serpientes que los arrastran hasta el mar. Los troyanos quieren desesperadamente creer que el caballo es realmente un obsequio de paz. Al esconderse en el vientre del caballo de madera, los griegos hacen bajar la guardia a los troyanos y logran así penetrar los macizos muros de la ciudad. Todos los miedos de Héctor, que le hicieron estar dispuesto a arriesgar su vida para defender a su patria, están por hacerse realidad. Los padres de Héctor son descuartizados, su hermana es sacrificada, su hijo asesinado y su esposa arrastrada al lecho de un griego conquistador. Así, la semilla de su familia queda erradicada de la paz de la tierra para siempre. Para los griegos, esta difícil victoria representa la restauración de su honor, la adquisición de las riquezas de Troya y la recuperación de Helena. Pero aunque hay bastantes evidencias arqueológicas de que Troya fue destruida, ¿cómo saber si la leyenda del caballo de Troya es cierta o no? Aquiles encuentra la muerte por medio de una flecha de Paris que lo hiere en el talón. Odiseo se ve condenado a vagar durante 10 largos años más,
antes de lograr llegar a casa. Menelao se dispone a matar a Helena, su infiel esposa, pero al ver su belleza desnuda, deja caer su espada. También ellos dos tardan 10 años en volver a Esparta. En cuanto a Agamenón, en su primera noche de regreso en Micenas, Clitemnestra, su reina, quien nunca lo había perdonado por el sacrificio de su hija, lo asesina dentro de su tina de baño. Was for them as devastating as was the destruction of Troy. La historia nos cuenta que después de la guerra de Troya, no solo colapsan los reinos micénicos, sino que además termina la Edad de Bronce. Se ha especulado mucho en torno a la causa de esto. Pudo ser una guerra civil, unas invasiones bárbaras o una serie de devastadores terremotos. En todo caso, Grecia cae en el oscurantismo durante casi 500 años, hasta el tiempo de Homero. Lo que sobrevivió de historia a través de aquella era oscura es lo que conocemos como la historia de Troya. If you contextualize this war and you see what comes after that, the decline, the catastrophes, the economic collapse, the Greeks never managed again for the next 400 years to come together as a nation. That was most probably the last glorious event before the disintegration, before the dissolution and the fragmentation of the Mycenaean world. And I think that's why it stayed in the memory. Los cantos de Homero sobre Troya, la ira de Aquiles, la belleza de Helena, el valor de Héctor, inspiraron la invención del alfabeto griego. Así, la Ilíada y la Odisea se convierten en la base de toda la literatura occidental, y Troya queda para siempre grabada en la historia del mundo. Así como Alejandro Magno se vinculaba al héroe griego Aquiles, el emperador romano Julio César afirmó su parentesco con el héroe troyano Eneas, y Roma adoptó a Troya como ciudad madre. Los romanos establecieron con Troya algo más que un vínculo mitológico, ya que erigieron como ideal de soldado al héroe troyano Héctor. El éxito militar de las legiones romanas es un tributo al legado de los troyanos. Aunque originalmente fueron los griegos quienes vencieron a los troyanos, estos últimos fueron vengados en las batallas de Roma contra Grecia. Troya y sus anécdotas constituyen el grupo de memorias ininterrumpidas más antiguas de nuestro mundo. Troya es belleza, lenguaje, poder, sacrificio, vanidad, honor, engaño y guerra. Influye en toda la literatura, la arqueología, la historia y la mitología, los personajes de Homero y de Hollywood. Y creemos tan firmemente en ella que ya la pregunta de si fue real o no parece importar muy poco. La búsqueda de la verdadera historia de Troya continuará por siempre.